Bueno, vamos a continuar y nos quedamos por aquí en las funciones del ATP. Bueno, pues vamos ahora a entrar a carbohidratos. De manera muy rápida, los carbohidratos son la primera fuente de energía, son nuestra base de la alimentación, y una de las características estructurales que tiene los carbohidratos es que son solubles en agua, se pueden transportar de manera sencilla, se pueden absorber. Entonces tenemos pues digamos, esta parte óptima para que pueda llegar rápido a la parte metabólica. Tenemos lo que es la digestión y la absorción es un poquito más cómodo comparado con los otros nutrientes. Y bueno, tenemos polisacáridos, disacáridos, monosacáridos. Los importantes para llegar directo al metabolismo pues son los monosacáridos, pero dentro de la digestión los polisacáridos y disacáridos pueden tener, o las dextrinas, pueden tener diferentes tipos de reacciones químicas que nos ayuden a, a ser más simples, ¿no? O más sencillos, gracias a la acción enzimática de la digestión. Dentro de los polisacáridos tenemos aquellos que son digeribles, o sea que las enzimas sí pueden hacer acción sobre ellos, y los no digeribles, que son aquellos que definitivamente no pueden hidrolizarse. Dentro de los no digeribles, pues los conocemos como lo que es las fibras, y en el caso específico de los digeribles, pues son almidón, dextrinas y demás, ¿verdad? Que por ahí pueden ser homopolisacáridos, que tienen por lo regular la misma composición, que en este caso es la glucosa. Sin embargo, en la parte de monosacáridos, las exosas son aquellas las que nos van a dar la energía. Tenemos a la glucosa, fructosa, galactosa y manosa, que son las principales que entran al metabolismo para el aporte de energía. Todos los demás son formas complejas, son distribución estructural diferente, y que a lo mejor pueden tener alguna acción funcional diferente. Vamos a empezar primero por la glucólisis, que es la primera vía metabólica que posteriormente a entrar a la célula, el objetivo es que se degrade. Ya habíamos comentado que gracias a los GLUT o a los CGLT que le permiten entrar a la célula, ya estando en la célula, la glucosa es una molécula de 6 carbonos que puede convertirse en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Estas 2 moléculas de 3 carbonos es con el objetivo de que es un proceso catabólico, en donde esta molécula de 6 carbonos se convierte en 2 de 3. En el transcurso, bueno, hay una fosforilación, la glucosa se fosforila, luego hay una isomerización, la fructosa se isomera, luego hay una nueva fosforilación. Entonces tengo la fructosa 1,6-bifosfato. Y esta fructosa 1,6-bifosfato, por medio de una aldolasa, lo que hace es se rompe y se forman los 2 de 3, teniendo dihidroxiacetona y gliceraldehído. La realidad es que esta fase, la de glucosa a dihidroxiacetona y gliceraldehído, es una fase de inversión de energía. Si ustedes checan, ahí arribita se ven los ATPs que están entrando a las reacciones, y estos ATPs pues definitivamente es la necesidad de energía que yo ocupo para realizar el trabajo de la glucólisis, ¿verdad? Estas 2 moléculas de dihidroxiacetona y gliceraldehído, para poder continuar, para convertirse a piruvato, forzosamente la dihidroxiacetona se tiene que convertir a gliceraldehído. ¿Para qué? Para tener 2 gliceraldehído. Entonces hay una reacción por ahí media previa, por decirlo así, antes de continuar, que es la dihidroxiacetona se convierta en gliceraldehído. Entonces ahora ya tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. Y de aquí continúa hasta piruvato una secuencia de reacciones para obtener energía.
tenemos por ahí NADH, que si recuerdan por allá me habíamos dicho que el NADH es una coenzima, literalmente la niacina, que es la que va a robar los electrones de las moléculas. Entonces el NAD va sobre, en este caso, el gliceraldehído, quita los electrones y tengo NADH. Ahí ya tengo una molécula energética, es una coenzima reducida, energética, que posteriormente se va a convertir a ATP o va a transferir la energía para reunir nuevamente ATP. Entonces, yo en mis ejemplos pongo que este NADH es como si tuviéramos un- un- una moneda de diferente denominación o con mayor valor. Un dólar, por ejemplo, que tiene más valor que un peso. Entonces, aquí tenemos al NADH que tiene más valor que un ATP o tiene más energía que un ATP. Entonces, vale la pena en todas las vías metabólicas visualizar la formación de NADH. Vale la pena que se cubran los requerimientos de niacina porque gracias a eso el metabolismo de los carbohidratos ayuda a obtener energía o a obtener la energía a partir de su estructura. Entonces tenemos por ahí NADH, también tenemos la formación de glicerato 1,3-bifosfato y luego de ese quitamos el fosfato y recuperamos a nivel sustrato lo que es el ATP. Y luego a partir de glicerato 3 por una mutasa formo glicerato 2-fosfato, luego lo deshidrato y el fosfonolpiruvato resultante lo desfosforilo, le quito el grupo fosfato y tengo nuevamente un ATP. Entonces, en la fase de generación de energía, si ustedes checan, tengo la generación de 2 NADH y de 4 ATP. Estos nos van a ayudar precisamente a que la glucólisis en rendimiento total yo tenga una vía catabólica que aporta energía. ¿Por qué? Porque me va a dar los NADH que tienen valor, que los voy a convertir en la cadena de transporte. Si ustedes recuerdan, por acá en la fosforilación oxidativa, decíamos que el NADH era el que aportaba los electrones para que funcionara la síntesis de ATP. Y también la cantidad de ATP. Arriba, en la primera fase, si checan, tenemos lo que es la utilización de ATP y en la parte de abajo tenemos la generación de ATP. Entonces, esta 4 ATPs que tengo abajo menos los 2 que invertí, pues bueno, son 2 de ganancia general. Posteriormente, este piruvato se va a trasladar a la matriz mitocondrial. Y entonces este piruvato, aquí me falta la palabra piruvato, aquí donde no se ve nada, este piruvato se une con la tiamina pirofosfato. Bueno, de manera general la glucólisis podemos ver panorámicamente, se ocupa obviamente la glucosa, se ocupa la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Estas 3 enzimas de manera puntual son enzimas reguladoras. En este caso la insulina es la que nos ayuda a activar y que se lleve a cabo esta vía, ya que la glucólisis se lleva en mayor frecuencia de manera continua mientras haya glucosa y y, pues obviamente el paciente en este caso comió y por lo tanto pues la insulina comienza a utilizarla, ¿no? Ya que tengo el piruvato es lanzado a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial sufre una descarboxilación. Teníamos 3 carbonos y esos 3 carbonos se les quita uno por una descarboxilación, el CO2 ahí está, con ayuda de la tiamina pirofosfato. La tiamina, pues obviamente vitamina, es otra vitamina del complejo B que nos ayuda a tener acil TPP, que son, acil quiere decir son los 2 carbonos en este caso del piruvato, que proviene del piruvato. Después se
reacciona con ácido lipoico, que viene ahí como lip, y esas dos S que son azufre, y trasladamos los dos carbonos, el grupo acetil, lo trasladamos al ácido lipoico y me va a dar acetilipoico. Ese acetilipoico se va a unir con una coenzima A, que es vitamina B5, ácido pantoténico, y me va a dar acetilcoenzima A. Todos los carbonos se van a unir, o todos los carbonos que se unan a la coenzima A tienen esta capacidad de transportarse digamos que en forma de que yo pueda degradarlo. Entonces voy a tener por ahí a la coenzima A como su función de transportador del grupo de carbonos, ¿no? De carbonos para oxidar, ¿no? Entonces, en la mitocondria el piruvato es convertido en acetilcoenzima A gracias a tiamina, gracias a ácido pantoténico o vitamina B5. Y si ustedes revisan por ahí el lip o ácido lipoico que tiene dos azufres, al formar acetilcoenzima A me queda el ácido lipoico reducido, por eso ahora aparece ahí como un SH, y ahí se encuentran los electrones que le quitamos en una reacción para formar acetilcoenzima A. Por lo tanto, hay una reacción acoplada en donde el FAD, que es la riboflavina, vitamina B2, le quita los electrones al ácido lipoico reducido, y al quitárselos se los pasamos al NAD, y el NAD ya me va a dar NADH. Aquí no sale la imagen, pero me da NADH, y entonces ya tengo como ganancia nuevamente un NADH. Entonces, repito, tenemos que 3 carbonos, ¿sí? 3 carbonos del piruvato, se pierde un carbono para que me quede 2 y unirlo a una coenzima para continuar a la siguiente reacción. Y en ese tramo de la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, se aprovecha el ácido lipoico que quitó en esa reacción energía, y es aprovechada para sintetizar NADH. Posteriormente, que ya tengo el NADH en el ciclo en la matriz mitocondrial, ahorita nos vamos a centrar, perdóname, posteriormente que ya tengo acetilcoenzima a partir de piruvato, ahora me voy a poder centrar en que viene una siguiente vía que se llama ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no es más que un conjunto de reacciones en donde yo voy a obtener la energía de esos 2 carbonos del acetilcoenzima. Si le ponemos atención y enfóquense en las C, el acetil tiene 2 carbonos, el oxalacetato tiene 4 carbonos, y en conjunto me da citrato, que es una molécula de 6 carbonos. Luego hay una isomerización y se forma isocitrato. A partir del isocitrato perdemos un carbono, y en esta reacción aquí hay una ganancia de NADH. Posteriormente, en consecuencia me queda el cetoglutarato. Este cetoglutarato vuelve a perder un carbono y me da otro NADH. Y ya tengo succinilcoenzima A, que es una molécula de 4 carbonos y sigue teniendo coenzima A. Posteriormente se convierte en succinato, o sea, quitamos la coenzima A y aquí había energía para sintetizar ATP. Este succinato posteriormente se convierte en fumarato y aquí hay energía para sintetizar FADH2, o sea, es una oxidación. El fumarato se convierte en malato y el malato se convierte en oxalacetato por medio de su oxidación, formando un NADH. Y con este oxalacetato es capaz de recibir nuevamente a otro acetil. Entonces, digo, de manera puntual tenemos que 2 carbonos del grupo acetil que viene del piruvato, estos 2 carbonos se van a unir con el de 4 carbonos y luego van a ir perdiendo carbonos. Vean que ahí están los 2 CO2
y me va a quedar un oxalacetato al final para poder recibir a otro acetil para poder sacarle la energía a esos dos carbonos. Entonces, en este conjunto de reacciones donde sucede la oxidación de estos dos carbonos, voy a obtener 3 NADH como producto, un FADH2 y un ATP a nivel sustrato de manera directa. Ahora, ¿de dónde obtengo este acetilcoenzima A? Bueno, este acetilcoenzima A lo obtengo de el piruvato. Ahorita te estoy diciendo que a partir del piruvato puedo obtener acetilcoenzima A. Pero en la mitocondria, el ciclo de Krebs recibe acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A no es exclusivo de piruvato. También puede venir de ácidos grasos, también puede venir de de proteínas. Entonces, se hace un cuello de botella. En este esquema que tenemos aquí, vean, dice la glucosa por medio de la glucólisis en el citosol se convierte en ácido pirúvico o piruvato y este piruvato cuando hay oxígeno entra a la mitocondria y por medio del ciclo de Krebs se convierte en este piruvato entra a la mitocondria y en la mitocondria el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs se forma NADH, FADH2 que va a la membrana mitocondrial interna y por la cadena de transporte, lo que es la cadena respiratoria, se transfieren los electrones hasta el oxígeno para formar ATP. Aquí estamos visualizando solamente la oxidación de la glucosa, pero como les dije hace un momento, el acetilcoenzima A del ciclo de Krebs no es exclusivo del piruvato. Puede venir de ácidos grasos, puede venir de aminoácidos, que lo veremos más adelante. Pero ya sabemos que mientras en una vía haya como producto acetilcoenzima A, en automático estamos hablando de que ahí hay energía entrada al ciclo de Krebs. Un dato importante es que las células me están metabolizando a la glucosa puede que disminuyan su concentración de oxígeno. Entonces, esta concentración de oxígeno disminuida forma ácido láctico. Aquí omitan el etanol porque ese es en células vegetales, pero se forma el ácido láctico y el ácido láctico es el producto de la fermentación láctica que proviene del piruvato por la lactato deshidrogenasa, la enzima, y lo que hace lo que hace este lactato es un stand-by de la molécula para cuando vuelva a ver oxígeno, esta sea recuperada. Ahorita hablamos del lactato. Entonces, de manera visual, la oxidación total de una molécula de glucosa, incluimos a la glucosa, por medio de la glucólisis nos da 2 piruvatos y yo obtengo tanto NADH como ATP de manera directa. Los NADH tienen un valor de 2.5 ATPs o algunas bibliografías lo manejan como 3 ATPs. Entonces, por eso aquí representamos el 6. Entonces, por medio de la glucólisis, yo puedo obtener alrededor de 8 ATPs. Cada piruvato me da un NADH, por eso tengo aquí 2 NADH como producto en la conversión de piruvato a acetilcoenzima equivalente a aproximadamente a 6 ATP. 2 acetilcoenzima de cada piruvato y por medio del ciclo de Krebs voy a obtener el 6 NADH y 2 FAH2 y 2 ATPs. Entonces ahí viene más o menos la sumatoria de la cantidad de energía que me aporta la glucosa al ser oxidada por completo. ¿Qué vías metabólicas están involucradas? La glucólisis, la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, obviamente la cadena de transporte y fosforilación oxidativa. Entonces también vale la pena recapitular que se ocupa para este proceso, se ocupa el citosol y la mitocondria de todas las células, siempre y cuando la célula nos dé, use como primera opción energética a la glucosa. Eso con respecto a la oxidación y todo condiciones normales. Vienen cuando las condiciones no son normales. Por ejemplo, en el caso específico de
de la gluconeogénesis, que yo en la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de componentes que no son hidratos de carbono. ¿Cuándo voy a obtener componentes que no son hidratos de carbono? Empecemos, por ejemplo, por aquí arriba, por el glicerol. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, el triglicérido que yo tengo almacenado por medio de la adrenalina me ayuda a que haya lipólisis, que se vaya degradando los triglicéridos. Y el triglicérido tiene 3 ácidos grasos y un glicerol. El glicerol tiene la capacidad de irse al hígado, porque esta vía es exclusiva del hígado, de irse al hígado, convertirse en dihidroxiacetona fosfato, unirse con el gliceraldehído y formar gluconeogénesis, la glucosa por medio de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de componentes que no son hidratos de carbono, también conocida como la inversa de la glucosa, ¿verdad? De la glucólisis, perdón, es como una inversa. También la alanina es un ejemplo de aminoácidos que a la alanina, si le quito el grupo amino, se convierte en lactato y el lactato me puede dar piruvato. No, perdónenme. La alanina, si le quito el grupo amino, se convierte en piruvato y el piruvato me puede dar glucosa por medio de la gluconeogénesis. Y el lactato, como ya lo habíamos visto, por ejemplo, un paciente que está haciendo ejercicio, que se mueve y demás, disminuye su irrigación sanguínea en el músculo y esta glucosa, en lugar de llegar a piruvato e irse a la oxidación normal, pues lo que hace es convertirse en lactato. Este lactato sale del músculo, se va al hígado y en el hígado por medio de la gluconeogénesis se convierte en glucosa. Repito, la gluconeogénesis es una vía de formación de glucosa a partir de componentes que no son hidratos de carbono. Glicerol, alanina, lactato son los sustratos estructurales, ¿no? Que participan en este caso ahora como no hidratos de carbono. ¿Y cuándo sucede? Cuando no hay glucosa. Entonces, ¿cuándo no hay glucosa? Cuando no como, cuando estoy haciendo la demanda de glucosa por ejercicio y esto me da la síntesis de glucosa y ayuda a recuperar la concentración de glucosa. Sin embargo, para poder bajar los niveles de glucosa en sangre hay otra opción metabólica que es la formación de glucógeno. Esta opción se llama o esta vía se llama glucogénesis, en donde si vemos la vía así de manera panorámica, vemos magnesio, que quisiera nada más por ahí puntualizar, en el caso de las vías anteriores, glucólisis, se ocupa magnesio, en las descarboxilaciones se ocupa biotina, también se ocupa el ácido pantoténico, vitamina B5, ¿verdad? O sea, ahí vamos viendo la participación de estos nutrientes que apoyan o que obligan a que sea adecuada la obtención de energía a partir de las sustancias, de las biomoléculas. Entonces aquí, si checan en la primera reacción, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, casi es la misma reacción que viene de la glucólisis. Esta glucosa 6-fosfato, en lugar de irse a fructosa 6-fosfato en la célula, lo que hace es que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1 y se convierte en UDP-glucosa como un acarreador para la suma a la construcción del glucógeno. El glucógeno es como si fuera un árbol con muchas hojitas. Entonces tú en tu hígado vas a tener ya un glucógeno de reserva o un glucógeno N o residuo, ¿verdad? O un glucógeno primario con poquitas glucosas. Entonces cuando tú comes y se incrementan los niveles de glucosa en sangre por medio de la glucogénesis, es una opción para bajar los niveles de glucosa. Y eso te ayuda a construir más glucógeno. Por eso hay una enzima que se llama ramificante y esa enzima hace que crezca la ramificación de la estructura del glucógeno. Ocupamos, repito, la formación de glucógeno o la glucogénesis como una estrategia para la disminución de glucosa. Hay eventos dietéticos como el ofrecer
carbohidratos simples a deportistas o a pacientes que requieren glucosa inmediata o más saturación de glucógeno, ¿verdad? Tenemos un límite de saturación, hay glucógeno muscular y hay glucógeno hepático. El glucógeno, nos vamos a ir ahora a la glucogenólisis. La glucogenólisis es la obtención de glucosa a partir del glucógeno que tengo almacenado. Y tengo dos glucógenos almacenados, el glucógeno que está en el hígado y el glucógeno que está en el músculo. Si yo estoy haciendo trabajo, ¿verdad? Si yo estoy haciendo trabajo muscular, obviamente el del músculo me va a dar la glucosa específica para el músculo, pero el glucógeno del hígado me va a dar glucosa para cuando le dicen ahí como entre comidas, para cuando haya un momento en el que yo a partir de del glucógeno pueda aportar glucosa a mi torrente sanguíneo para la glicemia. ¿Y en qué consiste la vía? Bueno, consiste en que la adrenalina o el glucagón, porque acordémonos que estamos sacando glucógeno de reserva, lo que va a hacer es ir a romper los enlaces y me va a dar las opciones de liberación de glucosa que pueden entrar directamente a la glucólisis para darme energía posteriormente. Hay otra vía metabólica, o bueno, de manera retroalimentante, el metabolismo del glucógeno, tanto la síntesis de glucógeno como el catabolismo de glucógeno, glucogénesis y glucogenólisis, son vías contrarias que no pueden estar activas al mismo tiempo. Yo como, hay glucosa en sangre, entonces ¿a dónde se va esa glucosa? A la glucólisis, y esta glucólisis a la conversión y al ciclo de Krebs y energía. Y esta glucosa también está la opción de saturación de glucógeno en músculo y en hígado. Y, o sea, existe esta forma de ir disminuyendo la concentración de glucosa en sangre para poder utilizar, repito, esta glucosa. Hay otra vía, que es la vía de las pentosas fosfato. Esta vía sucede en citosol y esta vía disminuye los niveles de glucosa en sangre también, pero es una vía oxidativa que no me da energía. Esta vía, sus productos es la ribosa 5-fosfato, que es la base para construir el nucleótido, que es la base para construir el ATP, el GTP, el UTP, estos nucleótidos que conocemos, que forman parte del DNA, por ejemplo. Y también esta vía sirve para formar NADPH. El NADPH también es niacina, pero es otra forma activa de la niacina. El NADPH también tiene energía, pero en lugar de transferirse en la cadena de transporte para formar ATP, esta niacina sirve para construir moléculas. Más adelante lo vamos a ver, cómo la glucosa me aporta NADPH para construcción de nuevas moléculas para cumplir con las funciones del metabolismo. Y cuando no se ocupe ni ribosa 5-fosfato para construir nucleótidos, ni NADPH para construir moléculas, estas se degradan y nos dan intermediarios glucolíticos, glucosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, y entonces al final la ruta de las pentosas alimenta la glucólisis o alimenta la gluconeogénesis si no es ocupado ni la ribosa ni el NADPH. Tenemos otros azúcares, fructosa, galactosa y manosa. Y en esta imagen que vemos aquí, veamos que la fructosa de dieta se puede convertir en fructosa 1-fosfato o se puede convertir en glucosa 6-fosfato. De manera directa, la glucosa alimenta a la glucólisis en el músculo o en el hígado, ¿verdad? La diferencia entre la glucosa y la fructosa es que la glucosa no requiere insulina para pasar. Entonces, cuando yo como fructosa, no estamos esperando a que el páncreas reaccione para que le dé permiso de entrar a la célula. La fructosa pasa, no importa haya insulina o no haya insulina, haya resistencia o no haya resistencia a la insulina, y entonces resulta que ya entra y hace su trabajo. Y se metaboliza tan rápido que alimenta a formar glucosa 6 y gliceraldehído de hidroxiacetona,
y entonces promueve la formación de piruvato. Tú dirás, no, pues entonces nos va a dar la fructosa energía, pero espérate a lípidos. Como la fructosa es no tan benéfica en exceso porque tiene la capacidad de formar o de aportar en el metabolismo de lípidos. La galactosa, perdón, la manosa te da glucosa 6-fosfato también. La galactosa, bueno, esta participa en el metabolismo del glucógeno. La galactosa se forma en galactosa 1, en UDP y posteriormente se le agrega al glucógeno, ¿verdad? Simplemente es una forma alterna para que la galactosa apoya la formación de glucógeno. En general, el metabolismo de los carbohidratos, glucosa, galactosa, manosa y fructosa, comparten la similitud de que ocupamos cofactores como magnesio, zinc, el complejo B por completo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a optimizar la utilización de los carbohidratos. Yo sé que por ahí tenemos muchas ideas de que, oye, pues si consumo más magnesio hago esto. Bueno, aquí lo que queremos hacer es cubrir los requerimientos necesarios de los nutrientes para que haya un metabolismo adecuado. Pero recuerden que no solamente son los nutrientes, también es el oxígeno, el sistema nervioso, el sistema endocrino, en un ambiente adecuado para que se metabolice. Teniendo los sustratos, si no hay oxígeno, pues el paciente pues, muere, ¿no? Por lo regular, los que están muertos no respiran. Entonces, pues necesitamos de todos los complejos adecuados. Una irrigación sanguínea adecuada. Acuérdense que el oxígeno llega a los tejidos por medio de la sangre y por la hemoglobina. Entonces, un paciente que fuma, que tiene anemia, que hay una menos cantidad de eritrocitos, que está operándose, que es más que hay sobrehidratación, que hay una hemodilución, pues no va a alcanzar a llegar el oxígeno adecuado a los tejidos adecuados y poder metabolizar los carbohidratos, ¿verdad? En esta imagen que tenemos aquí podemos ver de manera pues visual dividido en tres secciones. La sección de ayuno, una inanición temprana y una inanición tardía. Inanición es como un ayuno, el no consumir. Y la línea punteada es por ahí, bueno, pues yo consumo, ¿verdad? La glucosa de la dieta está punteado, va bajando a lo largo del tiempo. Se supone que a partir de que yo como, tengo permiso 4 horas para poder normalizar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta glucosa va a ir bajando. ¿Quién es responsable de mantenerme los niveles de glucosa en sangre? Bueno, el glucógeno hepático o en el caso específico de la gluconeogénesis a lo largo del tiempo, ¿verdad? A lo largo del tiempo puede ir pasando y yo puedo mantener mis niveles de glucosa en sangre adecuado con el objetivo de mantener una normoglicemia y tener las actividades adecuadas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, hay una línea que marca el glucógeno hepático, cómo gracias a la alimentación me da una suficiente reserva de glucógeno, pero conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo porque la reserva de glucógeno tras el tiempo de ayuno se va disminuyendo y entonces entra en rescate la gluconeogénesis. Vean la línea punteada azul en la línea de ayuno, en la línea de inanición temprana y de inanición tardía y vayan viendo cómo va desplazándose a lo largo del tiempo. En el metabolismo de carbohidratos es importante que haya una adecuada normoglicemia. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver del lado izquierdo el valor normal en la gráfica, luego una intolerancia a la glucosa y ya como tal una diabetes tipo 2, por decirlo así. En una resistencia a la insulina, bueno, perdónenme, en normal la resistencia a la insulina está abajo en la primera línea color vino
Y conforme va pasando a intolerancia o a resistencia, pues crece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es más que la insensibilización del receptor a la insulina. Entonces la glucosa no entra. Posteriormente, la secreción de insulina, que es la siguiente línea, vean que de manera normal, pues es baja, digamos que bajo respuesta. Pero cuando hay una intolerancia a la glucosa, pues puede estar alta porque se está lanzando para, oye, sigue, 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 ¿verdad? Queremos usar. Pero ya cuando hay una diabetes tipo 2, pues puede haber una hiperinsulinemia y después un fallo de las células beta del páncreas. La glucosa postprandial, ¿verdad? Después de consumir, debe de serse normal. Y igual en la intolerancia a glucosa va creciendo la concentración, pero al final, pues bueno, hay una tolerancia anormal de la glucosa y la glucosa postprandial en diabetes tipo 2 por lo regular es alto. Igual la glucosa en ayunas puedo encontrar hiperglicemia. Entonces la tendencia es que un paciente sano no debe tener resistencia a la insulina, debe tener una secreción de insulina adecuada, debe de tener una glucosa postprandial, o sea, después de que yo consumo la glucosa, haya una glucosa postprandial normal a las 2 horas máximo, o sea, y una glucosa en ayunas normal. El organismo debe de estar adecuado para poder normalizar. Oye, pero si el paciente está en deporte, ¿verdad? Yo tengo que darle el nutriente adecuado para que mantenga la concentración de glucosa lo mayor, el mayor tiempo posible y que los objetivos de, no sé, de formación de músculo o demás no se vean perjudicados por a lo mejor aventarse un ayuno prolongado por un descuido. Es muy diferente ir a hacer trabajo deportivo o actividad posterior a haber desayunado o tener nutriente a no tenerlo, ¿verdad? Y para terminar, metabolismo de carbohidratos, pues bueno, a lo largo del tiempo, la glucosa plasmática, ¿verdad? Si checan por ahí viene la palabra comida, pues se supone que debe haber entre 60 o 100 miligramos de glucosa y hay su permiso, ¿verdad? Para subir, sabemos que tenemos 180 miligramos de glucosa en sangre como permiso para que no se elimine por medio de los riñones, por la orina. Entonces, debe de haber un juego de hiperglicemia, normoglicemia, pero la intensidad siempre es, perdón, la tendencia siempre es a normalizar. Y en la parte roja, pues bueno, si empezamos con un 200 o 250, pues la dieta va a mostrar un equilibrio alto o unos picos altos, pero estamos hablando de que presenta este paciente una hiperinsulinemia permanente. Entonces, yo creo que la estrategia para controlar los niveles adecuados de glucosa se encuentra principalmente en, en valorar la normoglicemia y saturar de carbohidratos cuando se necesite, delimitar carbohidratos cuando se necesite. Hay recomendaciones de gramos específicos para, para niveles de glucosa en sangre para poder controlar estrategias específicas que, bueno, pues más adelante se los compartirá. Gracias.